Muy bien, seguimos entonces con las sesiones. En esta ocasión lo que vamos a ver es un poco de la demostración de la existencia de Dios, obviamente, desde lo que sería el punto de vista de Santo Tomás. Más que un punto de vista, una demostración racional, porque va a utilizar argumentos racionales para demostrar de que Dios ciertamente existe y de que en realidad no habría ningún impedimento de ningún tipo, ni moral, ni nada por el estilo, pues para pensar que no es así. Ya, así que vamos a empezar, como siempre, con la oración. Ya, ya tienen la oración delante. Espero que hayan podido practicar un poco su latín esta semana y media, creo que no nos estuvimos viendo. Bueno, empezamos. In nomine Patris et Filio et Spiritus Sancti. Amén. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Advenia regnum tuum. Fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amén. Ahora el Ave María. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Finalmente el Gloria. Glory Patri, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amén. Siempre pido al Señor pues que sea una sesión según su voluntad, ¿no? Ahora justamente vamos a comentar un poco de la voluntad de Dios y que pues podamos sacar fruto, ¿no? De esta charla. Muy bien, empezamos. Nos quedamos en la pregunta 26, ¿no? Nos dice, ¿qué significa que Dios sea todopoderoso? Bueno, tal y como lo indica por acá, todopoderoso quiere decir que Dios puede hacer todo cuanto quiere. O sea, que si Dios quiere, pues lo hace, ¿no? Si Dios quiere, lo hace. En todo caso, la palabra clave allí es la omnipotencia. La omnipotencia, ¿no? Está destacando la omnipotencia. Ahora, omni significa todo, ¿no? Todo. La palabra potencia podemos encontrarle como si fuera una especie de sinónimo. Es como una especie de posibilidad. O sea, como que todo es posible, ¿no? Digámoslo de ese modo, para entenderlo de manera un poco simple, ¿no? Simplista. Es decir, que Dios puede hacer todo lo que Él quiera y a veces esto lo usan los ateos, ¿no? Los irreligiosos para justamente hacer un poco de mofa y decir, bueno, si Dios puede hacer todo lo que quiera, ¿por qué no levanta esta piedra, ¿no? Ejemplo, ¿no? Un clásico. En todo caso, habría que explicar algunas cosas de acá. A ver, primero, la omnipotencia, ¿qué significa? Que Dios puede hacer todo lo que quiera, ¿no? Como en el caso de la defensa de la Inmaculada, ¿no? Dios quiso hacer que María sea siempre virgen. Dios podía hacer que María sea siempre virgen y por tanto Dios lo hizo, ¿no? O sea, si Dios quiere, lo hace. Vamos a poner eso. Si Dios quiere, si Dios quiere, ciertamente lo puede hacer. O sea, no hay ningún problema. Si Dios quiere, lo puede hacer. No, lo puede hacer. Pero está el tema del querer. Si Dios quiere, lo hace.
¿no? Si Dios quiere, lo hace. Y obviamente lo contrario también es cierto. Si Dios no quiere, pues no lo hace. Pero cuando uno se enfoca en el quiero, o sea, en el quiero de Dios, entonces la pregunta es, ¿qué quiere Dios? Entonces uno responde, Dios quiere, aquí viene el tema, nuestra salvación, ¿no? Nuestra salvación. Ya, vamos a la parte humana, más que todo. Dios quiere nuestra salvación. Si Dios quiere nuestra salvación, entonces todo lo que Él quiera y obviamente pueda hacer, siempre va en función de esto, de nuestra salvación. Es decir, Dios no haría nada en contra de nuestra salvación. Todo lo que haría Dios sería a favor de la salvación del género humano. ¿Ya? En todo caso, ¿no? En todo caso, aquí habría que preguntarse, ¿no? Y si Dios quiere nuestra salvación, entonces, ejemplo, cuando yo le pido algo a Dios y no me lo concede, es porque no quiere. Sí, pero quizás sea mucho más correcto decir, no es porque Él no quiera, sino porque no favorece a tu salvación. O sea, si Dios quiere nuestra salvación, todo lo que Dios haga, todo lo que Dios haga, ahí está, todo lo que Dios haga, siempre va en función al bien mayor, ¿no? O sea, a la salvación. Así que todo lo que Dios haga, ¿no? Y de alguna manera, todo lo que Dios permita, ya va apareciendo esa palabra, ¿no? Y todo lo que Dios permita, se supone que es para bien del hombre, es para el bien del hombre. Si Dios permite una enfermedad, es por el bien del hombre. Si Dios permite, ejemplo, la muerte de un familiar o algo por el estilo, es por el bien del hombre. Pero el hombre no siempre lo entiende así, ¿no? Cuando el hombre sufre alguna calamidad, algún perjuicio, el hombre lo entiende como si Dios tuviera alguna rencilla contra él. Y no es cierto, y no es así. Si todo lo que Dios haga y permita va en función al bien del hombre, es para que el hombre se salve. Es para que el hombre se salve. Entonces, desde este punto, o sea, girando en torno al hombre, ¿Dios es omnipotente? Sí. Más, todo lo que Dios quiera hacer, no lo que pueda, sino lo que quiera hacer, siempre va en función de nuestra salvación. Por eso, Dios puede hacer todo cuanto quiere. ¿Y qué es lo que Él quiere? Nuestra salvación. Así que todo lo demás, digamos que es una especie de consecuencia que va en torno a la salvación. Ahora, ciertamente, cuando uno lee la palabra potencia, porque por allí también se va a leer la palabra potencia, uno tiene ciertas dudas. A ver, para eso. Si vemos la pregunta 27, dice lo siguiente. Miren, Dios no puede pecar ni morir. Ya, no puede. El que diga eso, pues, es herejía. ¿Cómo pues se dice que todo lo puede? O sea, si no puede ni pecar ni morir, entonces, ¿cómo es posible decir que todo lo puede? Miren la respuesta. La respuesta es la siguiente. Se dice que Dios todo lo puede, aunque no pueda pecar ni morir. ¿Por qué? Porque ambas cosas no es efecto de potencia, sino de flaqueza, la cual no puede hallarse en Dios, que es perfectísimo. O sea, dicho de otro modo.
el pecar y el morir no son cosas que haría un Dios perfecto, sino más bien son cosas propias de seres imperfectos. ¿Por qué? Porque si Dios es perfecto, está por encima del tiempo y no puede morir. Si Dios es perfecto, se supone que es bueno, y si es bueno, alguien bueno, infinitamente bueno, no puede pecar. No porque no pueda, sino porque al ser perfecto, el pecar sería un defecto, sería algo que no corresponde a su perfección. Dicho de otro modo, Dios no puede dejar de ser Dios. ¿Por qué? Porque eso sería algo ilógico. Y acá viene algo importante, ¿no? Que también lo vamos a reforzar de acá un rato cuando hablemos de netamente de Santo Tomás de Aquino. Dios no es tonto. Como Dios no es tonto, entonces no puede hacer una tontería. Por ejemplo, si un creyente y un ateo están discutiendo sobre si existe o no existe Dios, y el ateo le dice, ¿Dios podría levantar una piedra para que yo me convenza de que Él existe? O sea, Dios podría, sí, pero no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no es tonto. O sea, Dios no es tonto como para manifestar su poder solo para satisfacer el deseo, quizá incluso un poco malicioso, de un ateo. O sea, Dios no es tonto. Dios es inteligente, infinitamente inteligente. Y no solo eso, Dios no es tonto, sí, pero al mismo tiempo también Dios no es imperfecto. Y acá es donde quiero reparar un poco para que esta pregunta se amplíe. Vean, cuando digo que Dios no es imperfecto, entonces estoy también afirmando que Dios es perfecto. Ahora, ustedes siempre llévense una idea de lo perfecto. Lo perfecto es aquello, ¿no?, que no necesita, o sea, no le hace falta nada, pero tampoco le sobra, ¿no? Entonces, Dios ni necesita ni le sobra, ¿no? Es Dios, o sea, es perfecto. No necesita ni le sobra. Al ser perfecto, está por encima del espacio y el tiempo, o sea, es imposible que un Dios perfecto muera, porque el morir es propio de aquellas cosas materiales, es propio de aquellas cosas que han tenido un inicio y un fin. Dios siendo Dios, no tuvo ni inicio, no tuvo fin, así que no puede morir. Nuevamente, ¿por qué? Porque eso va en contra de su naturaleza. ¿Ya? Eso va en contra de su naturaleza. Muy bien. En todo caso, cuando también por aquí me dice la palabra potencia, la manera correcta de entender potencia, como ya les había anticipado arriba, es como una posibilidad. O sea, ¿Dios podría hacer esto? Sí. ¿Dios podría hacer lo otro? Sí. A eso se refiere la potencia, ¿no? A eso se refiere la potencia. Ahora, lo interesante que es que como dice, como indican, ¿no?, los manuales, etcétera, de teología, Dios es un ser que está siempre en acto. Es como decir que Dios siempre está actuando. Ya, eso lo vamos a profundizar después también. Va a haber un momento para poder conversarlo. Ahora, este tema, ¿no?, creo que esto lo vamos a ver también de acá a un rato para que se refuerce mucho más. Esto tiene que ver con la voluntad. Claro, la voluntad divina, ¿no? La voluntad divina. En todo caso, cuando Dios quiere nuestra salvación, es porque esa es su voluntad.
Esa viene a ser su voluntad. Ahora, el tema va por acá, ¿no? El tema va por acá. La voluntad de Dios es algo que nosotros tenemos que aceptar, con o sin resignación. O sea, esta voluntad divina, el hombre la acepta. El hombre la acepta, ¿no? Por ejemplo, si yo le dijera a Dios, Dios, ¿sabes qué? Me compré un boleto de la Tinca y pues yo sé que tú eres muy rico, así que no me haría daño que ganar unos cuantos dólares, ¿no? Por favor, haz que gane la Tinca, ¿no? Bueno, si Dios quiere, porque ganar la Tinca podría favorecer a tu salvación, probablemente lo va a permitir, ¿no? Y dirá, bueno, vale. Finalmente, eso va en favor de su salvación. Pero si en cambio, ¿no? Dios ve que quizá ganar la tinca no favorece tu salvación, sino que más bien te va a hacer un hombre alejado de la iglesia por el dinero y demás, no lo va a aceptar. Cuando digo que no lo va a aceptar, ¿a qué me refiero? ¿Qué es lo que no va a aceptar? El pedito. Porque finalmente el hombre es el que pide, ¿no? A Dios. Y Dios está en la libertad, Dios es libre, está en la libertad de acceder o no acceder a lo que el hombre quiere, siempre tomando en cuenta que Él quiere nuestra salvación. Por eso, no hay que sorprenderse de que muchos no sepan pedir, porque muchas veces piden, pero algo que no conviene. Normalmente el hombre que pide cosas que no convienen. ¿A qué? A la salvación. Por eso, ¿por qué Dios quiere nuestra salvación? Porque Él quiere que tengamos una felicidad eterna, no la felicidad efímera que este mundo nos otorga, ¿no? Sino una eterna. En ese caso, ¿Dios puede hacer todo cuanto quiere? Sí. Y justamente la voluntad de Dios está en salvar al género humano. Eso es lo que Él quiere. Pero el que no se deja es justamente el ser humano. El que no se deja, el que no admite dicha ayuda, dicha gracia, como lo dijimos en la primera charla, es el ser humano. Entonces, el hombre acepta la voluntad con resignación. Yo diría que casi siempre es con resignación porque, como dice la escritura, el hombre no sabe pedir. Y como el hombre no sabe pedir, usualmente ¿qué pide? Todo aquello que no conviene. Y como pide todo aquello que no conviene, al final, cuando Dios no le admite el deseo, el hombre ¿qué tiene que hacer? Bueno, la mayoría se queja, pero ¿qué hace un buen hombre? Dice que se haga tu voluntad, ¿no? Que se haga tu voluntad. Yo sé que lo haces por mi bien, que sea lo que tú quieras, ¿no? Que se haga tu voluntad. Y esto tiene que hacerte recordar la oración de Jesús en el huerto. La oración de Jesús en el huerto, ¿no? Cuando Jesús ora en el huerto de Getsemaní, justamente se manifiesta la manera en la que el hombre debería aceptar la voluntad de Dios, sin queja, ¿no? Aceptando humildemente lo que Dios quiere para nuestras vidas, ¿no? Finalmente esa es la idea. Muy bien. A ver, de esta parte alguna pregunta antes de pasar a la demostración, ¿no? A la parte del fondo, al tema de fondo, mejor dicho. ¿Alguna pregunta, duda, algo? Ya.
Sí, porque en ese caso, pues, si el enfermo tiene la fuerza de rezar, seguramente va a pedir, ¿no? Dios, que sea tu voluntad. Si quieres concederme más tiempo de vida o si ya deseas que parta de este mundo, según tu voluntad, a tu presencia. Según tu voluntad, porque no sabemos si realmente va a ir a su presencia. Pero el enfermo lo pide. Sería la voluntad de Dios, ¿no? Si es un enfermo terminal, pues nosotros suponemos que va a fallecer, pero esa es una conjetura humana, porque nosotros lo decimos en base a la experiencia, pero el dueño de la vida es Dios. Yo, yo, por ejemplo, o sea, yo veo a un enfermo y digo, ah, bueno, a él le queda 2 días de vida, pero el dueño de la vida es Dios, así que Dios se lo puede llevar antes o se lo puede llevar después, ¿no? Es su voluntad. Ujú. ¿Alguna otra duda? César, dime. Sí, porque el familiar obviamente va a pedir por la vida, ¿no? O sea, seguramente va a querer que lo acompañe, pero se les pide resignación, ¿no? O sea, que sea la voluntad de Dios y hay que aceptarlo con resignación. Si Dios le concede más años, pues hay que aceptarlo, ¿no? Si Dios le acorta los días, pues también, ¿no? Es la voluntad divina. Normalmente cuando una persona está muy enferma y pasa mucho tiempo enferma es porque tiene algo que purificar, ¿no? Di- No es una obligación, sino que el hombre normalmente cuando pide algo a Dios, porque siempre va a pedir, el hombre es libre de aceptar o no aceptar, el hombre normalmente pide algo que no le conviene, o que en todo caso hace o podría ser más difícil su salvación. Ahora, ciertamente todo lo que ocurre está dentro de lo que Dios, vamos a decirlo así, gobierna, porque hay algo llamado providencia. O sea, Dios no solamente ha creado las cosas, sino que gobierna todo este mundo, ¿no? Todo este universo. Así que el hombre tiene la libertad de aceptar o no aceptar la voluntad de Dios, que es que él se salve. Si el hombre no acepta la voluntad de Dios que consiste en la salvación, el hombre se aleja, empieza a pecar, niega a su creador y puede vivir la vida que él quiera, ¿no? Obviamente alejado de Dios. Pero hay un rechazo a la voluntad divina. Sin embargo, ¿no? En algún momento Dios lo llama, porque Dios no suele dejar de llamar a nadie. Dios insistirá, llamará a su puerta, quizá una enfermedad, quizá pues, no sé, alguna cuestión temporal, ¿no? Cuestión de dinero, económica, etcétera. O quizás simplemente, como decía la escritura, ¿no? Un susurro, ¿no? Quizá la vocecita de la conciencia que a este hombre que ha olvidado por completo a Dios, pues, ¿no? Dios como que se hace presente y le intenta hacer recordar, oye, recuerda que tienes un creador. Y el hombre está en la libertad de aceptar esa vocecita de la conciencia, que es Dios, o negarlo. El hombre entonces no es que esté obligado, está en la libertad de aceptar la voluntad divina. Está en la libertad. Si a mí se me murieron un familiar, pues yo igual tendría la libertad
de aceptar o no aceptar la voluntad de Dios. Si no la acepto, pues seguramente voy a estar muy molesto, muy enojado, muy frustrado, porque quizá yo quería tener más tiempo a esa persona. Pero si yo la acepto y la acepto con resignación, tendría que tener un pensamiento menos egoísta, un poco más cristiano y decir, bueno, quizá no va a estar conmigo, pero espero que el buen Dios ya lo tenga en su presencia, que ya haya pasado esta vida temporal y esté en la patria eterna, ¿no? Allá en el cielo. Si es voluntad de Dios, porque finalmente Él es el que decide, ¿no? A dónde va cada cual. Ya. ¿O tienes alguna otra duda? Ya. Ajá. Ya. Sí. Sí. Mm, ya. Ya, ya. Creo que ya sé a dónde va tu duda. O sea, ¿se te ha surgido la idea de que en realidad no tenemos tanta libertad como parece porque mm, a ciencia cierta es como que Dios ya sabe todo? Algo así. Ya. A ver, entonces. A ver. Mira. Vamos a explicarlo así. Ya. Vamos a poner acá Dios. Ya. Dios. Ya. Primero, para Dios no existe el tiempo, es decir, no hay un pasado ni un futuro, ¿no? Como dice Santo Tomás, Dios está en un presente perpetuo. O sea, Dios siempre está en presente. Para él no hay pasado, no hay futuro. Ahora, ¿cómo entender eso? ¿No? Porque claro, esto suena cool, pero quizá no se entiende. En todo caso, podemos hacer este experimento. Bueno, experimento no, o sea, podemos hacer esta explicación. Vamos a poner un tablero. ¿No? Vamos a poner un tablero. Ya. En este tablero está el pasado, el presente y el futuro. Como Dios es perfecto, omnipotente, etcétera, y omnisciente, ¿no? Dios entonces tiene una característica. Vamos de cuenta que este es el ojo de Dios. Dios tiene una característica. Puede ver el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces vamos a anotar eso. O sea, Dios ve, ¿qué cosa? El pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. Al mismo tiempo, de forma simultánea.
al mismo tiempo. ¿Eso qué significa? Que ciertamente, como para él no hay pasado, no hay presente ni futuro, él puede ver de un solo golpe de vista todos los eventos que han de suceder. Ya, entonces, claro, tú ves eso, tú lo lees, lo entiendes y dices, ah, bueno, entonces no somos libres, porque Dios ya, la palabra, ¿no? Dios ya ha determinado todo. Pero no es tanto así. Acá viene el tema, ¿no? Aunque eso lo íbamos a ver luego en el tema del hombre, pero ya que lo estás mencionando, el ser humano, vamos a poner acá ahora al hombre, el ser humano ha sido creado, pero con libertad. O sea, el ser humano es libre. ¿Cómo se demuestra que el ser humano es libre? Ya, primero que la libertad, o bueno, como le solía llamar también, no solo Santo Tomás, o sea, los teólogos, el libre albedrío consiste en esta capacidad, ¿no?, inherente a la naturaleza humana, propia del ser humano, de tomar sus propias decisiones, hacer sus propias valoraciones y en base a eso, ver si el ser humano opta por el bien o por el mal. Ya, en todo caso, la libertad justamente es eso, ¿no? Creo que es algo que todos sabemos. La libertad es esto, o bien, valga la redundancia, o el bien, o hago el mal. O sea, no hay de otra, o sea, o hago el bien o hago el mal. Ahora, ¿cómo demuestro que Dios me ha creado libre? Bueno, podemos hacer este ensayo. Si Dios es Dios, mira, vamos a ir por partes, ¿ya? Si Dios es Dios, entonces Dios es perfecto, ¿ya? Si Dios es perfecto, se supone que en Dios yo no puedo encontrar, pues, error, no puedo encontrar alguna mancha. Por tanto, se puede asumir que Dios es bueno, porque lo malo suele ser justamente una una ausencia de los actos buenos. O sea, cuando una persona no es buena, ejemplo, con su mamá, es porque es mala. Si mi mamá está muriendo de hambre, yo estoy en la libertad de darle un plato de comida o permitir que se siga muriendo de hambre. Si yo le doy el plato de comida, por gratitud, por ser hijo, estoy siendo bueno. Pero si no le concedo el plato de comida, estoy siendo malo. Entonces no es que medianamente bueno, medianamente malo, ¿no? O eres bueno o eres malo. Fin, ¿no? Es blanco o negro. No, no hay gris. Ahora, si Dios es bueno, entonces aquí viene el tema, ¿no? Si Dios es bueno, en todo caso, sería descabellado lo siguiente. Pensar que en su providencia, o sea, en su gobierno, porque la providencia es el gobierno, en su providencia, es decir, en su gobierno, sobre todo, eso es providencia, el gobierno de Dios sobre todo, ahí está. ¿Qué sería ilógico? Pensar que en su gobierno, Dios, ahí está, haga el mal. O sea, es ilógico pensar que Dios hace las cosas malas.
En ese sentido, si el ser humano es libre, ¿no? Puede hacer el bien o el mal. Ahora, si el ser humano no fuera libre, aquí viene el tema, ¿no? A ver, si el hombre no fuera libre, si el hombre no fuera libre, entonces tendría que estar sometido a Dios. O sea, el hombre tendría que estar sometido a Dios porque no es libre. Y si el hombre estaría sometido, ¿no?, tajantemente a Dios, entonces no tendría sentido ver un ser humano que hace el mal. Porque si se supone que está sometido a Dios, entonces el hombre siempre haría el bien. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Así que el hombre estaría condenado a hacer el bien. Pero uno ve la realidad y ve más bien hombres, y la mayoría, que hace el mal. Ese es uno de los argumentos que me dice, el hombre no es un esclavo que está sometido a Dios y no tiene libertad. Tiene libertad, porque si no la tuviera, el hombre sería siempre bueno, siempre bueno, y yo no debería encontrar algún rasgo de maldad en el hombre. Ahora, incluso, ¿no? Bueno, aunque eso ya es más, quizá, reflexivo, filosófico. La verdadera libertad, ¿dónde está? En hacer el bien, pero bueno, eso creo que ya es secundario. En todo caso, si el hombre puede hacer el mal, es porque no está sometido a Dios. Dios no lo está encadenando para, de alguna manera, cortar, coartar, coaccionar su libertad. El hombre es libre y el hombre puede hacer lo que él quiera. Y cuando Dios ve el pasado, el presente, el futuro, etcétera, el detalle que destaca es justamente el tema de la libertad del hombre. Porque esa libertad puede hacer que el hombre, por ejemplo, se condene o se salve. Y como Dios ve todo, ¿no?, como Dios ve todo, de alguna u otra manera su voluntad está en salvar al hombre. Así que si el hombre está precipitándose a la condenación, Dios puede intervenir de manera quizá un poco más directa, ¿no?, lo cual no es tan raro, y hacer que nosotros lo vemos de este modo, ¿no? Hacer que el destino del hombre pues no sea la condenación. Ahora, el detalle, ¿no? Yo sé que esto lo pueden entender, pero hay una cosa que tienen que acordarse. Esto lo sabe Dios, no nosotros. O sea, este tablero, Dios lo conoce, nosotros no. El que ha visto, ve, mejor dicho, el pasado, el presente, el futuro es Él. Nosotros no. Por ejemplo, les pongo un ejemplo un poco más claro, ¿no? Imaginen. Pepe, hoy estamos 1 de junio. Pepe el día 5 de junio, digamos, pierde su trabajo, ¿no? Tiene que mantener una familia, etcétera. Ya. Este día Pepe va a estar molesto, va a dejar quizá de creer, etcétera.
¿Por qué? Porque él solo puede observar, vivir lo que le ha pasado. Él no ve el tablero. O sea, él ni siquiera está cerca de ver si es que en el futuro, para nosotros es futuro, si es que en el futuro quizá pasa algo más favorable para él. 5 de junio. El día, ejemplo, 9 de diciembre, el mismo Pepe consigue un trabajo con mejor sueldo, ta, 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 ta. Es decir, el motivo del enojo de Pepe es que en este presente, en este momento de la historia, él ha sufrido algo que no entiende. O sea, él dice, ¿por qué? ¿Por qué he perdido mi trabajo? ¿Por qué se ha muerto? ¿Por qué no he podido, no sé, lograr este objetivo? ¿Por qué me han robado? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero una vez que llega el 9 de diciembre, Pepe ya no dice ¿por qué? Sino le quita los signos de interrogación y dice, ah, bueno, seguramente pasó por esto. Seguramente se cerró esta puerta y se abrió esta ventana. ¿Dónde está el detalle? Que Pepe no lo entiende en el presente. Pepe lo va a entender después. Por eso suele decirse que Dios tiene una especie de plan para cada persona. Pero, ¿la diferencia cuál es? Yo puedo vivir el presente, ¿no? Eventualmente recordar el pasado, pero nada más. El que ya ha visto todo el tablero es Dios. Y Él sabe qué es lo que conviene. Pero Dios es respetuoso de la libertad del hombre. Respeta la libertad del hombre. Si el hombre quiere hacer el mal, Dios de alguna manera lo respeta porque está en su libertad. Como Dios ama al hombre, ama su libertad. Si Dios hace, bueno, si el hombre, mejor dicho, hace el mal, Dios, ahí viene esa frase, sabrá sacar bien de ese mal. Pero no es Dios que ha hecho el mal, ha sido el hombre que ha hecho el mal. Ya. A ver, no sé si con esa explicación te ha quedado un poquito más claro, tal vez. Ya. ¿Alguna otra duda? Sí, 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 sí. Los ángeles siguen siendo libres, ¿no? Ciertamente, pero la verdadera libertad está en el bien. O sea, cuando yo hago el bien, estoy siendo realmente libre. Cuando hago el mal, no soy libre, estoy siendo esclavo. Por eso es que el mal muchas veces acaba en vicios, ¿no? Acaba en malos hábitos, por ejemplo. Los ángeles eran libres de decidir ir o no ir, o mejor dicho, obedecer o no obedecer a Dios. Hay una porción de ellos que no quiso obedecer a Dios y claro, esa libertad que tienen los demonios, en este caso se habla de los demonios, etcétera. ¿Qué hay con esa libertad? Esa libertad ha quedado manchada, porque esa libertad solo les permite hacer el mal. Esa libertad ya nunca les va a permitir hacer el bien. En cambio, los ángeles, una vez que han contemplado a Dios como tal, ¿no? Han tenido la visión beatífica, etcétera,
tienen una libertad diferente, una libertad que consiste en que al contemplar a Dios, ya no pueden no hacer el bien. ¿Por qué? Porque ya han visto al sumo bien. Así que ellos, de alguna manera, han alcanzado una libertad mucho más grande, que consiste no solo en que siempre van a hacer el bien, sino que van a hacer el bien porque saben que hay un Dios bueno, saben que ese Dios existe y saben que ese Dios es el sumo bien. Es por eso que lo van a hacer. No sé si te quedó claro. Vale. ¿Alguna otra duda? Ya. Genial. Entonces vamos a aclarar esto, ¿ya? Yo lo puse como un ejemplo, lo vamos a poner como, bueno, como un apunte, ¿no? Para que no se nos pierda. Simplemente recuerden, ¿no? O sea, el que ve todo es Dios. El hombre no puede ver todo, o sea, por eso es que el hombre, cuando le pasa algo, pues se desespera, ¿no? Dice, ¿por qué a mí? Y es porque, bueno, no entendemos en ese momento, ¿no? Si pasa algo malo o incluso en lo bueno, pues no entendemos. Entonces, aquí la idea es algo así, ¿no? Para complementar un poco este esquema, podemos decir así, Dios ama al hombre. Finalmente, por eso lo ha creado, ¿no? Y como Dios ama al hombre, ama su libertad. Ama su libertad. Dios también amó la libertad de los ángeles, ciertamente, ¿no? Dios ama su libertad. Y como ama su libertad, pues si el hombre decide hacer el mal, Dios no va a intervenir, ¿no? De manera providencial en cada momento que el hombre quiera, ¿no? No hacer el bien. Eso sería muy extraño. Lo que Dios puede hacer es susurrarle al hombre a través de la conciencia, entre otras cosas, para que no lo haga. Pero si el hombre resueltamente lo hace, Dios lo que hace es sacar un bien de ese mal, ¿no? De ese aparente mal. Aquí lo clave, lo importante es que recuerden, el ser humano no ve el pasado, el presente y el futuro al mismo tiempo. El ser humano solo, de alguna manera, vive en presente. No tiene la capacidad de ver hacia atrás ni de ver hacia adelante. No, no es Dios, en otras palabras. Así que lo que le pase al ser humano, si tiene un motivo, al final, solo Dios lo sabe. El ser humano no. Es por eso que el ser humano tiende a quejarse cuando algo malo le pasa, ¿no? El ejemplo que les ponía. Si hoy día, 1 de junio, ¿no? Digamos que Pepe se queda desempleado, ¿no? Desempleo, pierde su trabajo. Probablemente al día siguiente, el 2, ¿no? de junio, Pepe va a renegar, ¿no? O sea, probablemente Pepe reniegue contra Dios. Va a renegar. Sin embargo, como Dios es sabio y nunca olvida, probablemente el 9 de diciembre, o quizá otro día, no sé, no soy Dios, Dios le conceda un trabajo mucho mejor.
mucho mejor con, bueno, me pongo un ejemplo, con vacaciones, seguro, etcétera. De manera que Pepe diga, ah, bueno, seguramente fue por esto. Seguramente en ese momento perdí mi trabajo a causa de que algo mejor me esperaba, ¿no? Lo podemos poner con ese ejemplo. Hay un, un número incontable de ejemplos, me parece. O sea, cada uno más humano que el otro. Pero ya, lo podemos entender así. Muy bien. Entonces creo que esto, como para explicar el tema de que para Dios pues no hay un pasado, un presente, un futuro, y tocando un poco el tema, ¿no? De la libertad del hombre, que sí, es importante entenderlo, ¿no? Fue buena la pregunta en este caso. Muy bien, a ver, ahora sí, vamos a pasar al tema de fondo, ¿no? A la demostración de la existencia de Dios según Santo Tomás. Bien, vamos a poner por acá las vías tomistas, ¿no? Ojo, no es una clase de filosofía. Vamos a ver qué es lo que de alguna manera plantea Santo Tomás cuando intenta demostrar, y lo hace ciertamente, la existencia de Dios, ¿no? Las vías tomistas son planteadas por Santo Tomás de Aquino, y en realidad buena parte de estas vías están en la Suma contra Gentiles, ¿no? En la Suma Teológica está, pero me parece que solo está un pequeño fragmento. La mayor parte de esto me parece que está en la Suma contra Gentiles, ¿no? Que es una de las obras también de Santo Tomás de Aquino. Ya. Lo interesante es que la demostración de Tomás es una demostración racional. Es una demostración racional. Es decir, que yo no necesito decirle a la persona o al creyente, ¿no? Oye, imagina. O sea, no le voy a decir imagina, porque en realidad lo va a poder percibir. Por eso es racional, ¿no? O sea, es aplicable, ¿no? A todos los seres, ¿no? Que tengan razonamiento. Ya. En todo caso, a ver, vamos a empezar. Primero, si yo dibujara una planta, ¿no? Ahí está, una planta. Si yo dibujara una planta, yo fácilmente me doy cuenta que esta planta tiene tres partes. Tiene la hoja, tiene el tallo y tiene una raíz. Lo interesante es que todas las plantas normalmente tienen este patrón, tienen este orden. Una raíz, un tallo, una hoja. La raíz debajo de la tierra, en debajo, ¿no? O sea, subterránea. El tallo elevándose y las hojas justamente expuestas al sol para poder hacer la fotosíntesis, etcétera. Ahora, si yo volteara la planta, ¿no? Hago de cuenta, ¿no? Voy a voltear la planta. Ahora, la raíz está allí, ahí está. El tallo está dentro de la tierra y las hojas también, ¿no? Entonces, si yo lo veo de este modo, ¿no? He alterado el orden. Aquí está la raíz, aquí está el tallo, ahora aquí están las hojas. Y bueno, si yo pusiera una planta de este modo, ¿cuál va a ser la consecuencia? Que la planta va a morir. Pero la pregunta es, ¿por qué va a morir la planta? No, es que no hace fotosíntesis. O sea, sí.
Pero el motivo principal, ¿cuál es? Que acabo de alterar el orden. Esta planta tiene un orden. Y ojo, no es un orden que el ser humano ha determinado. O sea, el ser humano no ha agarrado la planta y ha dicho, ah, sí, tu raíz, ¿no? Pucha, vamos a ponerla a la tierra. O tu hoja mirando al sol. Es un orden establecido, ¿no? Es un orden natural. Es natural en la planta que su raíz vaya a la tierra y que sus hojas estén, pues, expuestas al sol. Aquí yo no veo orden, más bien veo desorden, ¿no? Más bien hay un desorden. Ahora, lo interesante que es que en el orden todo funciona en la planta, o sea, la planta funciona bien, hay funcionamiento. Más bien en el desorden parece que hay defunción, ¿no? O sea, la planta va a morir, no funciona. O sea, en desorden parece que las cosas no funcionan. Es similar con todo lo que existe, o sea, nuevamente, podemos pensar en plantas, podemos pensar en animales o incluso en cosas más grandes, ¿no? Como el universo, etcétera. Y se van a dar cuenta que siempre hay un orden. Por ejemplo, las montañas están sobre la Tierra, el aire está en la parte superior, ¿no? Rodeándonos, el agua está en la parte inferior, ¿no? El mar, los lagos, etcétera. Y hay un orden. O sea, el mar no está por encima de mi cabeza y el aire no está necesariamente debajo de mis pies. Hay un orden. Incluso, si una persona, por ejemplo, se dedica a la música, hay un orden. Hay notas musicales, hay ritmo, hay armonía, que cuando uno la ejecuta de esa forma, la música es agradable. ¿Pero por qué es agradable? Porque se está siguiendo un orden. La tierra tiene un orden. El cuerpo humano también tiene un orden. O sea, todo tiene un orden. Eso es lo interesante. Si habría algo en el universo que no tenga un orden, a mí me parece que es algo un tanto imposible. Sería imposible hallar algo en el universo que no siga un orden. ¿Ya? Podemos empezar por ahí. Podemos empezar por ahí. Por ejemplo, por ejemplo, si yo colocara, ¿no? Por aquí, al sol, ahí está, ¿no? El sol, ¿listo? Me voy a dar cuenta que la distancia que tiene el sol respecto a la Tierra no es una distancia al azar, más bien es una distancia ideal que permite la vida, es decir, la distancia entre el Sol y la Tierra es la distancia ideal. Es una distancia que permite la existencia de vida en el planeta. Entonces yo le pongo acá, esta es una distancia ideal. Dicho de otro modo, hay un orden. La Tierra está exactamente a esta distancia, ni más cerca ni más lejos, porque de perder esta distancia ideal, probablemente la vida ya no sería posible. Muy probablemente. Ahora, la Tierra también tiene una capa, tiene una atmósfera que normalmente nos protege de cuerpos cósmicos, ¿no? Meteoritos, etcétera, que amenazan la Tierra. Hay un orden.
¿no? Porque esta atmósfera no está debajo de nuestros pies, no está en la tierra, no está en el suelo, mejor dicho, está afuera, ¿no? Como para protegernos. Entonces, ustedes analicen el ejemplo que quieran. Siempre hay un orden. Por ejemplo, para hacer esta charla, hay una laptop que está conectada a un enchufe, una laptop que está colocada sobre una mesa para poder visualizar. La laptop no está en el piso, la laptop no está en el techo colgada, está sobre una mesa, porque ese es el lugar donde yo puedo utilizar, hacer que la laptop funcione. Hay un orden, hay un orden, o sea, es muy evidente, hay un orden. Muy bien. Ahora, mira, ya tengo el orden claro, ¿no? O sea, está bastante claro que hay un orden. Muy bien. Ahora, lo interesante y lo curioso al mismo tiempo es, ¿de dónde salió este orden? O sea, ¿cómo apareció? Bueno, nosotros podemos poner un ejemplo, ¿no? Podemos decir lo siguiente. A ver, ponemos una mesa ya, una mesa. En esa mesa, yo puedo poner, no sé, distintas cosas, ¿no? Puedo poner diferentes cosas. No necesariamente, pues, ¿no? Siguiendo un patrón, ¿no? O sea, los puedo poner así. Muy bien. Y así. Entonces, yo veo la mesa, ¿no? Imaginen que ustedes están en vuestro escritorio, ven una mesa, está llena de libros, papeles por aquí, lapiceros por aquí, etcétera, etcétera. En todo caso, ¿no? Cuando el ser humano ve esto, ¿qué hace? Lo ordena. O sea, lo ordena en función a la forma, al tamaño, al color, etcétera, pero le da un orden, ¿no? Es decir, el ser humano le otorga un orden, en este caso, a esta mesa, ¿no? Le pone un orden. Un orden que, por ejemplo, yo lo puedo poner así, ¿no? Verde, celeste, azul, naranja. ¿Qué acabo de hacer? Le estoy poniendo un orden, o sea, no soy perezoso, le estoy poniendo un orden. Acabo de ordenar la mesa. Ve, la mesa estaba desordenada, ahora la mesa está ordenada. Y ojo, esto es algo que todos los seres humanos hacemos, o sea, vemos un desorden, etcétera. ¿Y qué hacemos? Lo ordenamos. ¿No? Sencillo, o sea, no me hago lío. Lo ordeno. Muy bien. Ahora, la pregunta es, ¿por qué el ser humano ha sido capaz de ordenar? ¿No? O sea, ¿por qué el ser humano le ha puesto un orden a esta mesa? ¿El motivo principal cuál es? Simple. Si nosotros podemos ordenar, es porque somos seres inteligentes. Es decir, la inteligencia es lo que me permite poner orden. En todo caso, el orden va de la mano, vamos a ponerlo acá, el orden va de la mano con la inteligencia. Un ser inteligente puede poner orden. Ahora, esto es simplemente una mesa. Aquí veo una planta.
Pero en el mundo hay miles de plantas. Hay miles de animales. Hay miles de seres humanos que tienen un cerebro elevadamente complejo y es un cerebro en orden. En todo caso, donde haya orden, hay inteligencia. Porque algo que no es inteligente no lo puedo ordenar de este modo. Claro, podríamos decir, ¿no? No, pero el azar, ¿no? Tal vez esto es simplemente casualidad. Bueno, ¿la casualidad qué es? La respuesta de aquel que no tiene respuestas. Simple. O sea, cuando digamos, nos acabamos de encontrar por casualidad. ¿Por qué lo dice? Porque realmente no sabe por qué se han encontrado. O sea, la casualidad es una respuesta un tanto ignorante. Es la ignorancia de las verdaderas causas, ¿no? La casualidad. Ahora, algunas cosas más. Miren, hasta acá solo he hablado de orden e inteligencia, ¿no? Ya. Algunas cosas más. Primero, hace un rato estábamos hablando de lo perfecto. Y yo les había dado dos ideas. O sea, lo perfecto no le sobra ni tampoco le falta. En todo caso, de lo perfecto, ¿qué puedo decir? Que no cambia. O sea, a la conclusión que puedo llegar en lo perfecto es que lo perfecto pues no cambia. Si lo perfecto no cambia, entonces, ¿cómo es lo perfecto? Inmutable, ¿no? Mutar es cambiar, ¿no? Lo perfecto es inmutable, no cambia, ya, no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque no le falta ni le sobra. Por eso es perfecto, o sea, es la definición. No le falta ni le sobra. No falta ni sobra. Ergo, no cambia, ¿no? Es inmutable. Ya está. Ahora, también hay otra palabra aquí que puede ser quizá lo infinito. Lo infinito. Lo infinito. Lo infinito igual no tiene por qué cambiar. No cambia. Lo infinito no cambia. Si lo infinito no cambia, bueno, podría yo decir que quizá es eterno, ¿no? Podría yo decir que es eterno, ¿no? Y luego, claro, hay que indicar por qué es eterno, ¿no? Ahora, si lo infinito cambia o no cambia, pues me parece que es más o menos sencillo de demostrar, ¿no? Por ejemplo, si yo al infinito le sumo uno, o si yo al infinito le resto uno, voy a ver que en ambos casos no debería variar. O sea, si al infinito le aumento algo, pues sigue siendo infinito. Si al infinito le quito algo, pues sigue siendo infinito. O sea, no tendría o no habría motivo para que esto cambie. ¿Ve? ¿Por qué lo decimos de este modo? Porque hay ciertas posturas que proponen lo siguiente. ¿Qué proponen? Que el universo, que el universo es eterno. O sea, que el universo siempre ha estado aquí. Y ojo, se puede demostrar que no es así. Ya, pero para eso, ¿qué tenemos que pensar? Primero, tenemos que llegar a una conclusión. En el mundo, en lo que nosotros conocemos, ¿hay algo que sea eterno? Ya, pero para eso, ¿qué es eterno? Aquello que no tiene inicio
ni fin. Eso es lo eterno. ¿Qué es lo eterno? Aquello que no tiene inicio y aquello que tampoco tiene fin. Eso viene a ser lo eterno. Ahora, la pregunta es esa, ¿no? ¿Habrá algo en el universo que de alguna manera no tenga inicio ni tampoco tenga fin? Bueno, hay que pensarlo, ¿no? ¿Habrá algo que no tenga inicio y habrá algo que no tenga fin? A ver, para que nosotros pensemos en esta posibilidad, primero, si no tiene inicio, significa que siempre estuvo aquí. Si no tiene un final, significa lo mismo, que siempre estuvo aquí. Pero lo eterno no cambia. Ah, entonces, lo que tendría que cuestionarme aquí es lo siguiente. Si el universo es eterno, entonces significa que no cambia. Y ahí va la pregunta. ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿Será cierto? ¿Será cierto que el universo no cambia? A ver, pensemos. ¿Será cierto que en el universo no hay nada que cambie y por tanto el universo no cambia? ¿Será cierto que durante estos miles de millones de años no han muerto estrellas, no han explotado estrellas y por tanto han cambiado el universo? Bueno, ahí ya tenemos una cuestión, ¿no? Para que el universo sea eterno, sin principio ni fin, se supone que no debería cambiar. Pero claramente veo en la realidad que el universo sí ha cambiado. Ciertamente ha cambiado. Es más, ¿no? Hasta las teorías acerca del universo me sugieren un inicio. Entonces, parece que el universo sí, en efecto, ha tenido un inicio. Y probablemente también el universo va a tener un final. Muy probablemente, si tiene inicio, seguramente va a tener un final. Lo lógico, lo lógico. Muy bien. Además, si el universo fuera eterno, infinito, etcétera, ¿qué otra cosa no podría medir el tiempo? ¿Cómo? Si el universo es eterno, no solo no cambia, sino que no podría, porque es eterno, o sea, es inabarcable, no podría medir el tiempo. Y creo que todos saben que sí puedo medir el tiempo en el universo. Por ejemplo, si una persona nació en el año 2000, ¿cuántos años han pasado desde el año 2000 hasta hoy día? 25. Si el universo fuera eterno, sería imposible medir el tiempo dentro de este universo, porque se supone que es eterno. No podría. Pero estamos demostrando que sí se puede. Puedo medir el tiempo, y como puedo medir el tiempo, eso me demuestra que el universo, de alguna u otra manera, no es eterno. Ya, el universo en todo caso no es eterno. Listo. Ya tengo ahí una precisión, ya tengo una idea. Muy bien. Ahora, no está de más que recuerden, si yo tengo un objeto, no, a ver, vamos a poner un ejemplo. Si yo aquí tengo un objeto, este es un objeto cualquiera, es un cuadrado, un objeto. Imaginen que es una caja, ya, no hay problema, una caja. Este objeto siempre está sometido a dos cosas.
ocupa un espacio y, claro, pasa el tiempo. O sea, yo puedo ver a la caja intacta, pero de acá a unos 40 años, seguramente la caja va a estar muy deteriorada. Entonces, estas dos características del objeto y casi todo lo que existe es porque dicho objeto es algo material. Y dentro de lo material o en lo material, siempre pasa el tiempo y siempre se ocupa un espacio. O sea, la materia siempre ocupa un determinado espacio y siempre está sometida al tiempo. Siempre. Por eso es materia. Volviendo acá, si se supone que el universo es eterno, entonces, de alguna u otra manera, no habría por qué hablar de tiempo, porque es eterno, o sea, siempre ha estado aquí. No tendría sentido mencionar la cuestión del tiempo. Si el universo es eterno y es infinito, entonces, ¿cómo ocupa un espacio? Si, por definición, un espacio está limitado a los objetos. Como algo infinito entra en un aparente espacio, ¿no? Y ojo, acá no me dice si el espacio es finito o infinito. Es tan simple como decir, si yo veo que la mesa tiene un espacio, yo puedo colocar por ahí un libro o un vaso, porque hay espacio. Aquí viene lo inconsistente, ¿no? ¿Cómo es que algo infinito, eterno, como el universo, cabe en un espacio? No tiene sentido. No tiene sentido. Muy bien. Ahora, usando un poco esta parte, vean, yo además puedo decir lo siguiente, o sea, son reglas. Vean, puedo agregar esto. La causa siempre, son reglas de la lógica, la causa siempre debe ser mayor al efecto. La causa siempre debe ser mayor al efecto. Es decir, si el efecto es un celular, la causa debe ser superior al celular. Si el celular ha sido creado por el hombre, entonces el hombre es superior al celular. ¿Será así? Bueno, el celular depende de la energía de la batería. Si al celular se le acaba la batería, es inútil. ¿Quién carga su batería? Su batería, perdón. El hombre. O sea, es simple, ¿no? Sentido común. Si el celular fuera, ¿no?, completamente independiente, etcétera, entonces no habría motivo, por ejemplo, ¿no? No habría ningún motivo para que haya sido fabricado por el ser humano. O sea, debería subsistir solo. Pero no es así. Para que el celular funcione, el hombre lo debe manipular. Es decir, el hombre es superior al efecto, que en este caso el efecto es el celular. ¿Ya? Muy bien, entonces. La causa siempre es mayor al efecto. Listo. Eso queda en mi mente. La causa siempre es mayor al efecto. Muy bien. Vamos a usar esa regla de acá un rato, pero antes, hay dos palabras que hay que manejar. La palabra contingente, que significa lo siguiente. ¿Qué quiere decir la palabra contingente? ¿No? Que algo
Depende de, depende de. O sea, lo contingente es todo aquello que depende. Por ejemplo, para que un ser humano siga vivo, ¿de qué depende? Del agua, del alimento. Para que una planta siga viva, ¿de qué depende? De la luz solar, del agua subterránea, nutrientes, etcétera. Lo contingente que es algo que depende de otro algo, ¿no? Es algo que depende de otro algo. Lo contingente. Viene a ser algo que depende de otro algo. Ya. Así en síntesis. Eso es lo contingente. Lo contrario a contingente viene a ser lo necesario. O sea, lo contingente es todo aquello que depende. Lo que no depende de nada es lo necesario. Entonces, necesario se le llama ¿a qué? A todo aquello que no depende. Podemos poner acá. Es aquello que no depende. Que no depende o no requiere de algo más, ejemplo, para estar vivo. La planta, ¿es algo contingente o necesario? Una planta. Es contingente. ¿Por qué? Porque la planta depende del agua, depende de la luz, etcétera. Es contingente. ¿Ve? En todo caso, ¿no? En todo caso, si yo tengo una planta, la misma planta, ¿no? De nuestro ejemplo, ahí está. Yo de frente digo, esta planta no es necesaria, es contingente. ¿A qué se refiere que sea contingente? Que la planta depende de la luz, la planta depende del agua, etcétera. Si algo, cualquier ser, depende de otro algo, ese es contingente, ese no es necesario, es solo contingente. ¿Cuándo le llamo necesario? Cuando algo no depende de otro algo. A eso le llamo necesario. Cuando algo no depende de otro algo. Muy bien. Ahora sí, vean que hasta este momento hemos hablado del orden, hemos visto que detrás del orden hay una inteligencia, hemos de alguna manera definido qué es lo perfecto, qué es lo infinito, he visto que lo perfecto no cambia y he visto que lo infinito normalmente es eterno. No tiene inicio, no tiene fin. Ahora, si por ahí me decían de que el universo podía ser eterno, eso queda descartado. ¿Por qué? Porque si es eterno, entonces no debería cambiar algo, pero cambia. Por tanto, no es eterno. Ahora, por otro lado, todo lo que sea material ocupa un espacio y ocupa un tiempo. Hay que recordar eso. Todo lo que es material ocupa un espacio y ocupa un tiempo. O está sometido al tiempo. Ah, entonces, vean, veamos por acá. Esta regla. Los objetos son materiales, ocupan un espacio y están sometidos al tiempo. Ya. Mire, si yo pusiera acá el universo, entonces es el mismo análisis, ¿no? O sea, el universo también ocupa un espacio más o menos grande y también está sometido al tiempo. Porque como te darás cuenta, si puedes o eres capaz de calcular tu edad, es porque en el universo hay tiempo, el tiempo está presente. Si fuera eterno, no lo estaría. Entonces, como el universo ocupa un espacio y el universo ocupa un tiempo, la gran duda que nos asalta es la siguiente. Entonces, ¿quién creó el universo? ¿No?
¿Por qué es necesario hablar de un Dios cuando hablamos de la creación del universo? Bueno, eso lo podemos hacer de este modo. Atentos. Ya, el argumento ya está acabando. Eso lo podemos hacer de este modo. Primero, debo recordar la causa es mayor al efecto. La causa es mayor al efecto. Muy bien. Vean, si el efecto es algo material, entonces yo debo recordar, ¿no? Al ser material, ¿qué características tenía? Que ocupa un espacio y que está sometido al tiempo. ¿Ya? Pues el universo es material, ¿no? Finalmente. Ahora, se supone que el efecto, este es el efecto, lo material, se supone que es menor a la causa. Entonces yo podría poner acá, ¿no? Si el efecto es material, lo que sea su causa no debe ser material. O dicho de otro modo, la causa del efecto, que en este caso es material, no debería ni ocupar espacio ni estar sometido al tiempo. Es decir, para que la causa sea mayor al efecto, entonces, no sometido al tiempo y no ocupar espacio. Listo. Ahora saco mis ideas. Si no está sometido al tiempo, entonces no hay problema en que yo diga, ah, eso debe ser algo eterno, porque solo lo eterno no está sometido al tiempo. Ahora, si no ocupo un espacio, normal. ¿Qué digo? Eso debe ser algo, no hay espacio, ¿eh? Eso debe ser algo no material, sino espiritual, porque en el plano material todo ocupa un espacio, pero en el plano espiritual no está ocupando un espacio. En todo caso, si el efecto es algo material, la causa, mira, ya tengo dos ideas, tendría que ser eterna y tendría que ser espiritual. Muy bien. Ah, y no solo eso, ¿no? Podemos seguir acá, mira. Recuerda, todo lo que existe en el universo siempre depende de algo. Es decir, todo lo que existe, todo ese material, es contingente. Las montañas, el agua, el aire, la tierra, siempre dependen de algo. Por ejemplo, ¿de qué depende el agua? De la radiación solar, porque eso es lo que le permite, por ejemplo, evaporarse, formar las nubes y luego precipitar. Contingente, depende de. Ahora, creo que esto es sencillo, ¿no? Si aquí está lo contingente, ¿qué viene a ser superior a contingente? ¿Qué es superior a algo que depende de otro algo? Lo que no dependa de nada. Por tanto, mayor a contingente, ¿quién es? Lo necesario. Es decir, lo necesario es superior a lo contingente. Lo necesario viene a ser superior a lo contingente. ¿Ya? A lo contingente. Muy bien. Ah, además hemos dicho algo. Si se supone que todo tiene un orden, tal y como lo hemos visto, en todo caso, mira, lo que yo estoy intentando buscar es esta causa. Además de que no ocupa tiempo, no espacio eterno, espiritual necesario, se supone que además esa causa, ¿cómo debe ser? Inteligente.
¿Y por qué debe ser inteligente? Porque veo que el efecto tiene orden. Es inteligente porque es capaz de poner un orden o incluso es capaz simplemente de ordenar. Es capaz de ordenar. Muy bien. Vean, eterno, espiritual, necesario, inteligente. Algo así debería ser la causa. ¿De qué? De todo. De todo el universo que viene a ser una cuestión material. Bien. Entonces, tenía el orden, tenía la inteligencia, tenía estas cuestiones de lo perfecto, lo imperfecto y además tenía el hecho de que un objeto siempre ocupa un espacio y está sometido al tiempo. Ahora, siguiendo la lógica, yo simplemente quiero buscar si el efecto es el universo, ¿quién es la causa? ¿O qué es la causa? Y siguiendo la lógica, me doy cuenta de que la causa tiene que ser eterna, espiritual, obviamente necesaria, que no dependa de nadie, y además inteligente. Además inteligente. Allá, entonces, por tanto, podemos concluir. La causa debe ser, ¿no? Concluyendo todo lo que hemos hablado. La causa entonces debe ser, ¿cómo? Espiritual, para que no ocupe espacio ni tiempo, no envejezca, etcétera. Eterno, que no tenga principio, no tenga final, porque eso de alguna manera ya no es algo perfecto. Además, necesario, inteligente. Recuerda, si es eterno, también puedo colocar por acá infinito. Infinito. Muy bien. Ahora, lo interesante. Si yo junto todas estas características, ¿no? Si yo junto todas estas características, o ¿con qué coincide? Espiritual, eterno, necesario, inteligente, infinito. Ah, esto coincide bastante bien con Dios, porque Dios es espíritu, es eterno, necesario, inteligente e infinito. Por ende, Dios existe, porque cumple, ¿no? Es la causa de las causas. Ya, muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda de ese argumento? ¿Quedó claro? Ya. Julián, ¿alguna duda de ese argumento? Ya, listo. Esta es la manera entonces en la cual Santo Tomás de Aquino logra demostrar justamente la existencia de Dios a través de la razón, ¿no? Como ven, no hemos recurrido necesariamente a la Sagrada Escritura ni nada por el estilo, porque estamos intentando hacer una demostración racional de la existencia de Dios. Esa es la forma que, esa es la forma que logró pergeniar el Aquinate, ¿no? O sea, Santo Tomás de Aquino, y como les había anticipado, el argumento más fuerte, ¿no? de las vías tomistas me parece que es el orden, porque realmente todo tiene un orden, ¿no? Eso es lo interesante. Pero bueno, esas son las vías tomistas en todo caso, ¿ya?
espero que lo interioricen, ¿no? No hay que dejarlo solo en el razonamiento frío, ¿no? Calculado, decir, ah, pucha, sí, Dios existe, ¿no? No, no, no. Hay que ir un poco más allá. Dios existe y eso es algo bonito, o sea, eso es algo que debería llenarme y decir, ah, cierto, entonces, lo que mis papás, mis abuelos, el colegio me ha transmitido por fe, ahora realmente, ¿no? Realmente yo lo puedo comprobar, si quieren, podemos usar esa palabra, yo lo puedo comprobar por la razón. O sea, realmente el creyente no es tonto, ¿no? El creyente no es alguien loco, es racional, ¿no? Es bastante racional pensar que Dios existe. Muy bien. A ver, me parece que llegaríamos hasta allí, ¿ya? Este ya fue el argumento, ya tenemos con este dos argumentos, ¿no? Que demuestran bastante bien la existencia de Dios, así que, bien. Lo siguiente, pues, o los siguientes, la siguiente sesión ya es una especie de repaso de lo que sería la cuestión de la Trinidad. Luego vamos a ver el tema de la permisión de Dios, por qué permite el mal, por qué no detiene al hombre, ¿no? Antes de que el hombre ejecute el mal. Y acabado eso, pues entraremos a la parte ya de los ángeles, ¿no? Que incluso ya lo preguntaron. Muy bien. Si no hay ningún otro comentario, pues vamos a cerrar con la oración, ¿no? Con el credo que les había pedido que memorice. Ya, entonces, ¿tienen alguna observación más o ya podemos cerrar con el credo? ¿Algo más que quieran añadir? Mm, vale. Ah, a este argumento le faltan dos, ¿ah? Le falta el argumento de la finalidad, ¿no? La vía de la finalidad. Y la vía del primer motor, que está implícito, pero ya no lo menciono, no lo estoy mencionando porque creo que no le hace tanta falta en realidad. Está bastante claro, ¿no? Lo que intenta decir el argumento. Bastante, bastante claro. Aunque hay una pregunta que la voy a dejar para el final, ¿no? La clásica, ¿no? ¿Quién creó a Dios, no? ¿Quién creó a Dios? Bueno, suponer que alguien creó a Dios sería pensar que alguien es mayor que Dios, o sea que la causa es mayor el efecto. Si alguien hubiera creado a Dios, pues ese algo sería Dios. Y si ese algo le hubiera creado a Dios, pues ese algo sería Dios. En todo caso, entraríamos a un círculo infinito, vicioso, donde nunca va a estar satisfecha la respuesta. Lo más racional y lo más lógico pensar que es, a Dios no lo creó nadie. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. No tiene inicio, no tiene fin, es eterno, tal y como lo hemos demostrado, así que no necesita que alguien lo vaya a crear. Muy bien, veamos entonces la oración final, ¿ya? En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dar gracias a Dios por este momento, por estos minutos, ¿no? Que hemos compartido. Quizá grabando en roca en nuestros corazones el hecho de saber que Él existe y de que realmente interviene en nuestra historia y de que su voluntad es nuestra salvación. Aprendamos a amar a Dios, aprendamos a resignarnos a su voluntad y a ser siervos humildes, que en algún momento puedan alcanzar la vida eterna.
Muy bien. Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz. Dios verdadero de Dios verdadero. Engendrado, no creado. De la misma naturaleza que el Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. La próxima sesión vamos a ir cerrando un poco el tema de la Trinidad y con eso ya estamos listos para ver el tema del mal, ¿no? O sea, si el mal existe, no existe, es creado, no es creado, y si es creado, si es que Dios o no lo ha creado. Ya, eso lo vemos la siguiente sesión.